Nuestro colega, compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez, autor de la columna Razones en el periódico Excelsior, que se publica de lunes a viernes, y entre paréntesis, una columna indispensable para entender al país en su dimensión política y de seguridad, ha sacado su nuevo libro en Editorial Grijalbo. Se llama La nueva guerra del Chapo al fentanilo, cómo cambió todo lo que creíamos saber sobre el crimen organizado. Vamos a platicar con él, se encuentra en la línea telefónica. Querido Jorge, ¿cómo estás? A ver, no escucho a Jorge. Ustedes me dicen si lo tenemos. Bueno, no tenemos a Jorge, no sé, debe ser algún problema técnico porque me decían que ya estaba enlazado con nosotros. Tenemos ahí un problema técnico, así que le pregunto a Andrea qué procede. Lo tenemos a Jorge Fernández Menéndez. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, mucho gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio, querido Pascal. Oye, Jorge, pues de entrada felicidades, un libro más, producto de tus investigaciones periodísticas, que sabemos muy acuciosas, además un tema de tu especialidad, un tema difícil, un tema complejo de entender, y por eso se agradece mucho la traducción, la interpretación de estos hechos aislados que vemos, de una situación de inseguridad que se ha deteriorado terriblemente en el país. Así que creo que viene muy bien la nueva guerra del Chapo al fentanilo, Jorge. Mira, es un intento de adelantarnos un poco a lo que sucede y a lo que está sucediendo. Es un intento de ver a partir de cómo están cambiando los, los, los estilos de consumo en Estados Unidos y también en México, cómo se van adaptando a las nuevas realidades y a las nuevas drogas, cómo va a cambiar el escenario del narcotráfico y el escenario de la seguridad en nuestro país. Yo creo que no es un secreto para nadie decirle que estamos en términos de seguridad, la estrategia no funciona, la estrategia de seguridad está muy lejos de haber funcionado. Entonces, de alguna forma hay que preguntarse por qué. Y yo creo que no ha funcionado primero por equívocos conceptuales del gobierno federal, pero también no ha funcionado porque en esos equívocos conceptuales no se está analizando la nueva realidad que tienen los grupos criminales. Los grupos criminales no están trabajando como en el pasado, tienen nuevas drogas, nuevas formas de introducirla, están dejando en una enorme cantidad de gente que participaba antes en las grandes redes, por ejemplo, para mantener los laboratorios de metanfetaminas, para transportar la cocaína y demás, quedan fuera de las grandes redes y se dedican a expoliar a la sociedad. Y en ese camino aumenta también la inseguridad. No estamos teniendo esa respuesta porque estamos haciendo un mal diagnóstico, y si tienes un mal diagnóstico no puedes atender la enfermedad como deberíamos. Déjame abordar esto de manera dialéctica, si lo puedo decir así, de lo particular a lo general. Hace unos meses leía yo, quizá años, porque el tema del fentanilo ya tiene algún tiempo, leía yo sobre este enorme centro de distribución de correo que hay en el aeropuerto JFK de Nueva York, en donde pues los agentes de la DEA se mostraron un poco desesperados porque una cantidad suficiente de fentanilo para considerarse una dosis cabe en un sobre de correo. Y entonces decían que pues tenían 1 millón de piezas al día que pasaban por ese gran centro de distribución, y las posibilidades de encontrar esta droga que se puede enviar por correo en una carta, como enviaría cualquier persona, son enormes. ¿Esto es parte del cambio que estamos observando, Jorge? Sí, por supuesto. Mira, el fentanilo, tú necesitas 0.5 miligramos para tener una dosis. Además, si sobrepasas esa dosis, el fentanilo causa la muerte. Por eso hay esta llamada epidemia de opiáceos, no solamente por el fentanilo, también incluso por opiáceos legales en los Estados Unidos. Hay casos muy notables como el de Prince, que murió de una sobredosis de fentanilo. Pero enviar fentanilo, el fentanilo no huele.
No es como otras drogas que los perros lo pueden detectar oliendo y que tienen que moverse en volúmenes muy importantes. Ayer se decomisó un avión que llevaba ahí en Chetumal 1,5 toneladas de cocaína. El fentanilo no necesitas. El fentanilo está siendo introducido por puertos y aeropuertos mexicanos en paquetes, se produce íntegramente en China o en la India, vienen paquetes de aproximadamente 10 kilos de fentanilo puro que se pueden esconder en cualquier lugar. Se envían innumerables paquetes, se fracciona y se envía después, como tú dices, por correo o por muy pequeñas cantidades con tráfico hormiga a los Estados Unidos y se distribuye. No necesitas grandes cantidades. La utilidad que deja, por ejemplo, una utilidad, 1 kilo de fentanilo comparado con 1 kilo de heroína es 10 veces superior y el costo es mucho menor. Para tener heroína tú necesitas tener los plantíos de amapola, necesitas luego procesar la goma de opio, necesitas transformarlo en heroína, necesitas mover la heroína y luego para consumirla, en la mayoría de los casos, un consumidor o un adicto tiene que pincharse con la heroína. Estamos hablando de una cosa completamente diferente. Estamos hablando de hacer simplemente pastillas bajo un producto inoloro, incoloro, y que se puede enviar con mucha facilidad por correo, y eso ha cambiado todas las redes. Entonces los grandes cárteles, necesitan laboratorios muy pequeños. Un laboratorio de fentanilo se puede poner simplemente en la cocina de una casa. No huele, claro, mata, si estás demasiado en contacto con la droga, mata, pero no creo que eso le preocupe mucho a los cárteles. Lo instalas en la cocina de una casa y necesitas simplemente un aparato que es para hacer pastillas y tener la dosis exacta. A veces los cárteles se equivocan con las dosis, le ponen de más y eso es lo que ocasiona las muertes. Pero es una droga muy sencilla de utilizar. Y ¿sabes qué, Pascal? Tiene otra característica, es la droga de la época. El fentanilo tiene una mezcla de metanfetaminas, éxtasis y opiáceos, heroína, que por una parte relaja mucho en una época de profundas depresiones, y por la otra, además de relajar mucho, da una sensación de satisfacción. Para una época depresiva, para una época de pandemia, para una época donde muchísima gente no tiene trabajo, no logra llenar sus aspiraciones, es una droga que funciona muy bien. Como funcionó la cocaína en los años de Reagan, en años posteriores, cuando la economía estadounidense estaba en auge. Eso es parte de una nueva realidad que está transformando a los cárteles. A ver, Jorge, México es un país deja muchísima gente en las tareas de la criminalidad cotidiana, porque ya no están en la gran red. México es un país de tránsito de fentanilo, digamos que la droga ya llega pues directamente de China, de India, o llegan los precursores y se fabrica en México. No, la droga llega ya, el fentanilo es una droga sintética, es un producto sintético. Mira, cualquiera que haya tenido una operación que le ponen un parche para el dolor y esos son parches de fentanilo. Para eso es una medicina utilizada originalmente para el dolor. Ya, la droga llega ya pura. Lo único que se hace en México, también en Canadá, que es un lugar donde ingresa mucho fentanilo a Estados Unidos, lo único que llega es el producto se fracciona en pastillas en cantidades muy pequeñas. La dosis de fentanilo puro son muy pequeñas en cada pastilla y a partir de ahí se distribuye. Entonces, por eso también es parte de todos los operativos que se intentan hacer en puertos, aduanas, aeropuertos, sí. Pero las cantidades, como tú decías al principio, las cantidades son tan pequeñas y la mensajería es tan amplia y abarca tantos miles de millones de piezas cotidianamente, que enviar unos kilos o unos miles de pastillas de fentanilo a cualquier lugar del mundo es muy sencillo.
Bueno, entonces nos decías, a partir de esta nueva realidad hay un diagnóstico equivocado y esto se está viendo en los resultados de la seguridad. Quiero pasar de ahí a preguntarte por las últimas declaraciones de Alfonso Durazo como secretario de Seguridad. Decía que deja al país sin zonas dominadas por los cárteles. ¿Qué te parece esto, Jorge? Bueno, me parece que es una realidad, una realidad ficción muy interesante, ¿no? Yo creo que hay zonas íntegras del país que están dominadas por los cárteles. Zonas, bueno, Culiacanazo es la mejor demostración de cómo hay zonas dominadas por el narcotráfico. El Ovidio Fest que se realizó hace unos días para festejar el año del Culiacanazo es una demostración de áreas de control. Y si Ujú. uno va a la Sierra de Guerrero es evidente que hay áreas amplísimas controladas por el narcotráfico, pero lo mismo ocurre en la sierra, en Jalisco, en Colima, en Sinaloa, en Sonora, donde va a la tierra, donde va Alfonso como presunto gobernador, muchas posibilidades de ser gobernador. Hay 5 o 6 organizaciones criminales que tienen una enorme actividad, que luchan entre ellos. Toda la zona fronteriza de Sonora con Chihuahua es una zona prácticamente sin control, porque la propia Guardia Nacional y las autoridades se han concentrado en ciertas áreas del país. Es imposible que abarquen todas, no tienen número de elementos suficientes, y bueno, quedan otras zonas liberadas. Decir que no hay zonas controladas por el narcotráfico es lisa y llanamente una falacia. Vemos, por un lado, que pues siguen existiendo grandes organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero por otro lado vemos también una proliferación de bandas. ¿Cuál va a ser, cuál es la tendencia? ¿La tendencia es a la acción de grandes grupos o es a la atomización, Jorge? Mira, precisamente es uno de los temas centrales del libro. Hacemos una radiografía muy amplia a partir de información de inteligencia federal de los grandes grupos que operan en el país. Hay un cambio radical. Al final del gobierno de Felipe Calderón había 7 grandes cárteles, que algunos de ellos ya estaban en vías de destrucción, pero había 7 grandes cárteles. Entendemos cárteles desde organizaciones que producen la droga, la financian, la logran introducir a Estados Unidos, la distribuyen en Estados Unidos, tienen capacidad de lavar el dinero que se genera en Estados Unidos. Hoy existen 2 grandes cárteles. Hay 5 que han sido de alguna forma aniquilados o disminuidos dramáticamente, o que participan en alguno de estos pasos, pero ya no en todo el camino. Entonces, esos 2 cárteles son el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que a su vez se disputan partes del territorio nacional. Pero hay aproximadamente 100 bandas importantes que participan en todo el país, que trabajan en distintas áreas de la delincuencia organizada. Hay organizaciones como por ejemplo el de Santa Rosa de Lima, que se le denominó cártel, que por supuesto que no es un cártel, es una organización criminal que puso un gramo de cocaína del otro lado de la frontera. Sus actividades Ujú. eran otras, era el huachicoleo, la extorsión, otro tipo de actividades criminales. Y como esas hay muchas que se dedican también al narcomenudeo o al control de zonas para otros cárteles. Por ejemplo, en la Ciudad de México, toda la lucha entre la Unión Tepito y la Antiunión, que en realidad ya es el cártel Jalisco Nueva Generación, mucho se explica ahí por el narcomenudeo, por la venta de drogas en colonias, en restaurantes, en discotecas, pero es fundamental, pues, en parte por lo que platicamos hace unos minutos, el control del aeropuerto capitalino y de las centrales camioneras y de la central de abastos. Eso es lo que tienen en lucha estos grupos, que terminan todos ellos, de una forma u otra, aliados o cercanos a uno de esos 2 grandes polos criminales, que son el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco. Pero eso también es lo que provoca el creciente número de homicidios, esa lucha entre estas bandas, que son aproximadamente 100 las que operan en el país, de cierta trascendencia. Y decíamos, el número de homicidios, el número de ajustes de cuentas y el aumento de la criminalidad común, porque se financian
con criminalidad común, con robo, con extorsiones, Sí. con secuestros, robo de trailers, con todas estas actividades que conocemos, ¿no? Bueno, pues ahí está la nueva guerra del Chapo al fentanilo, el libro recientemente aparecido bajo la firma de nuestro querido colega, compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez, una lectura que considero indispensable para estos tiempos. Jorge, te agradezco como siempre que nos acompañes en el programa. Muchísimas gracias. Si me permites, hay un tema que tiene también el libro que no es menor. Tiene la única entrevista que ha dado hasta ahora el general Luis Crescencio Sandoval. Yo soy muy crítico en el libro con la estrategia de seguridad y el general da una explicación muy amplia desde su punto de vista, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, de cómo tiene que funcionar esa estrategia, cuáles son sus puntos débiles y cuáles son los que él considera sus puntos fuertes, y la relación que tiene el ejército con el presidente López Obrador, que en estos días no es en absoluto un tema menor. Fundamental, Jorge. Te agradezco nuevamente y te mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo para ti y para todos los amigos del auditorio. Un abrazo, Opa. Gracias, Jorge Fernández Menéndez. Escribe La